su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué hermoso día el que nos regala el Señor. Como siempre, el que hace nueva todas las cosas, también dice que hasta sus misericordias las renueva cada día. De manera que hoy, por su misericordia, hemos tenido el privilegio de la vida y vamos a buscar, hermanos, su presencia también a través de este estudio que todas las mañanas traemos para ustedes. Así que bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy me acompaña para desarrollarlo mi hermana Erlinda Rodríguez. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar aquí. Amén. ¿Qué le parece si haces la oración para empezar? ¿Cómo? Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora imploramos tu presencia. Queremos que tú nos dirijas y que tú dirijas el estudio de esta palabra, Señor. Amén. Que cada uno de los oyentes pueda salir beneficiado, al igual que nosotros. Amén. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vamos ahora, hermanos, a ver cómo fue la experiencia de Enoc a pesar de las circunstancias. Porque recuerden que el día de ayer estuvimos viendo las circunstancias en las cuales él vivió. Bueno, pero a pesar de las circunstancias que fueron tan difíciles, nosotros vamos a mirar ahora que la experiencia de este hombre es digna de imitar. Comencemos, hermana Erlinda, viendo cómo la palabra de Dios describe a este siervo del Señor durante los primeros 65 años de su vida. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se describe a Enoc durante los primeros 65 años de su vida? Y vamos a ver a Génesis 5:21. Vamos a ver qué nos dice Génesis 5:21. Dice la palabra de Dios, dice, y fueron todos los días de Jared, 962 años. Oh, perdón. Sí, el 21. 21, dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Según este texto, hermana, ¿cómo describe la Biblia entonces a Enoc durante los primeros 65 años de su vida? Bueno, él dice que vivió, la Biblia dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Prácticamente entonces es descrito como un padre del hombre que vivió muchos más años que cualquier otro en la historia. Ajá, sí. Es decir, Matusalén. Prácticamente es descrito Enoc en los primeros 65 años de su vida como alguien que se convierte en padre de familia. Sí. Sin embargo, hermana, ¿cómo habrá sido la experiencia de él antes de que engendrara este hijo? Es decir, durante esos primeros 65 años. La Biblia solo nos dice que engendró a Matusalén. Sí. Pero ¿será que el don de profecía nos ayuda a comprender cómo habrá sido la vida de él durante esos primeros 65 años? Ajá, sí. ¿Qué tal si nos comparte entonces? El don profético dice las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje de los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en las promesas, y confiaba en el Redentor que vendría. Así que, pastor, el don profético nos dice que Enoc había amado a Dios y había guardado sus mandamientos. Tremendo. En otras palabras, si bien es cierto, la palabra de Dios solo dice que a los 65 años él fue el padre de Matusalén, es decir, lo engendró. Ajá. El don de profecía nos dice cómo fueron esos 65 años de su vida. Sí. Qué hermoso, porque como dice usted, fue un hombre que primeramente fue temeroso de Dios, que lo amó. Ajá. Y que guardó sus mandamientos. Guardó sus Pero mandamientos. me gusta esta parte que dice
Él pertenecía, dice, al santo linaje, Ujú. a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán, dice, había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa. Y mire qué hermoso, confiaba en el Redentor que vendría. Amén. En otras palabras, aunque la Biblia no nos dice cómo fue su vida en los primeros 65 años, solo nos dice que fue padre, Sí. nosotros vemos en el don de profecía que esos 65 años fueron de una rica experiencia en su relación con Dios. Así es. ¿Cuántas cosas dice aquí el don de profecía que él manifestó durante ese tiempo? Mire, esto fue, dice, en la primera parte de su vida. Ujú. Mire usted, había amado y temido a Dios, guardado sus Los mandamientos, pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdad, de la verdadera fe, y lo más bonito es de que confiaba en el Redentor que vendría. Así ¿Qué le es. parece? Ujú. Linda experiencia la de Enoch, ¿verdad? Así es. Y debiera ser la nuestra Exacto, y a pesar del mundo en que le tocó vivir, también. Ajá. que era un mundo tan corrupto. Sí. Por eso es que nosotros miramos de que es un hombre digno de imitar, es un hombre que es como una estrella, decía un día de este servidor, es como una estrella en medio de todos los patriarcas. Ujú. Y nosotros encontramos aquí que su vida fue una vida de acuerdo al llamado o al propósito que Dios tenía para él. Así es. Pero hermana, después que él tiene ese hijo, él vive 300 años más. Ujú. ¿Y cómo describe la Biblia los 300 años siguientes de este siervo del Señor? Bueno, aquí nos vamos a Génesis 5:22 y Hebreos 11:5. Y Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó Enoc con Dios ¿Por cuántos años? por 300 años. ¿No le parece, hermana, que esto es como le dijera, como una respuesta a aquellos que no pueden caminar con Dios ni siquiera un día? Así es. O sea, ¿cómo puede la Biblia, hermanos, o cómo podemos nosotros decir que no podemos caminar con Dios ni siquiera un día, por lo débiles que somos, cuando aquí tenemos un hombre que caminó por 300 años, perdón. 300 años. O sea, lo que dice la Biblia, que caminó por 300 años, nos dice, hermanos, de que el no poder nosotros caminar con Dios ni siquiera un día, nos dice que eso simplemente es una excusa, porque se puede caminar con Dios todo el tiempo. Así Pues es. aquí tenemos a un siervo que la Biblia registra que caminó, dice, después que engendró a su hijo, 300 años. Así es. Imagínese usted durante 300 años, hermana, estudiando la Biblia, orando. Imagínese, vamos a traerlo a nuestro tiempo, yendo a la iglesia, Ajá. siempre estando con el Señor todo el tiempo, sirviéndole. 300 años. Y a veces nosotros, tristemente, hermana, a veces una semanita tal vez caminamos con Dios bien bonito estudiando la Biblia y la siguiente semana ya ni nos acordamos de la palabra de Dios. Así es. O a veces tristemente un mes es el que pues pasamos bien allí de cerca con el Señor y luego ya otra vez nos volvemos a desconectar. O a veces viene un predicador y tiene una semana de no sé, de conferencias o lo que fuera. Ajá. Y allí como que nos animamos y estamos allí todos los días en la iglesia cuando hay conferencias, aparentemente caminando con Dios, pero se ve ese predicador y después ya no nos volvemos a aparecer en la iglesia. Entonces, ¿cómo Enoc nos dice a nosotros que debe ser la vida de un cristiano? Que camina con Dios todo el tiempo. Imagínese usted 300 años caminando con el Señor. Y ayer decía yo que caminar con Dios es estar de acuerdo con Él, agradarle en todo, tener una íntima relación con Él. Es prácticamente estar todo el tiempo con aquel anhelo, aquel anhelo de siempre estar con Él. Así es. Oh, qué tremendo, qué tremenda lección la que nos da Ajá. Enoc. Pero ¿qué dice Hebreos 11:5? Porque
El Génesis nos dice que caminó, pero ¿cómo caminó? Ajá. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó 11:5, Sí, ¿verdad? sí. Perdón. Dice, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ¿cuántos años pasó Enoc viviendo de esta manera? 300. Pero ¿cómo fue su vida durante esos 300 años? ¿Cómo dice que caminó con Dios? Por fe, dice. Número 1, por fe. Ajá. Y número 2, dando testimonio de que agradaba a Dios. Imagínese usted. Imagínese usted, yo tengo 30 años de ser cristiano y todavía no puedo decir de que he caminado de esta manera. Pero, ¿qué sería de nosotros? Que sean 20, 30, 40, no sé, los que Dios quiera que estemos en sus caminos. Pero, ¿qué sería de nosotros, hermana, si camináramos como Enoc? Bueno, pues... Y se puede hacer. Sí. Se puede hacer porque él lo hizo y era como nosotros y vivía en un mundo corrupto como el de nosotros. Y sin embargo, mire, por 300 años caminó por fe, dando testimonio de que agradaba a Dios. Ah, hermana, qué bonito sería de que nuestros vecinos, ¿verdad?, dijeran, mi vecino sí que de verdad se ve que está bien con Dios, porque él se mira que camina siempre con él y él está buscando siempre agradarlo. Y hermana, qué bonito, porque yo creo que todos los vecinos de Enoc, todos los que lo conocían, sin duda miraban en él un testimonio vivo de lo que debe ser un cristiano. Y por 300 años lo hizo. No fue por 30 días, por 30 años. No, ese debiera ser nuestro testimonio ahora, en los tiempos en que vivimos. Exacto. Bueno, ¿qué dice el don de profecía comentando esto, hermana? Dice, después del nacimiento de su hijo Enoc, alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Durante 300 años, Enoc había estado buscando la pureza de corazón a fin de estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos había andado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más cercana hasta que Dios lo tomó a sí mismo. ¿Qué le parece? Cuando yo estudiaba esta lección, pastor, me puse a pensar en lo que usted dijo. Nosotros apenas caminamos una semana o días o quizás meses, y por cualquier circunstancia nos desanimamos. Y no cabe duda que el Señor dejó ejemplos en su palabra para que nosotros los sigamos. Exacto. Y este es un ejemplo de que nosotros podemos, si queremos, podemos alcanzar llevar la vida que llevó Enoc. Qué interesante, hermana, esto que dice aquí. Dice que durante 3 siglos anduvo con Dios. Durante 3 siglos anduvo con Dios, anhelando, dice, una unión más íntima. Dice que la comunión se había vuelto más y más cercana hasta que Dios lo tomó, dice, a sí mismo. Esto está escrito en Obreros Evangélicos, páginas 54 a la 55, y lo anterior estaba en Patriarcas y Profetas, páginas 71. Pero hermanos, qué impresionante esta descripción que nos da de este patriarca, que nos da las escrituras. Noten ustedes cómo dice que si él durante los primeros 65 años caminó con Dios, los siguientes 300 años, hermanos, dice que su experiencia fue más elevada. Más elevada. Sin duda, ahora que era padre de familia, él sin duda comprendía mejor el grande amor de Dios para él. Ahora que era padre de familia, podía comprender él también la gran confianza que tiene un hijo en su padre, y él, sin duda, de una manera incondicional, confió también en su Dios a partir de cuando tuvo ese hijo. Así que, hermanos, los 300 años que son mencionados, que caminó con Dios,
no son dichos porque los primeros 65 no haya caminado con Dios. No, sino que, como dice aquí, la experiencia fue más elevada. Es decir, si caminaba con Dios cuando no tenía hijos, ahora que los tenía, con más razón, su experiencia se profundizó más. Porque, hermana, ¿no es cierto que cuando somos padres es cuando más necesitamos consagrarnos? Así es, sí, a mí me llama la atención lo que dice el don profético, que dice que después del nacimiento de su hijo, alcanzó una experiencia más elevada y fue traído a una más íntima relación con Dios. Sin duda alguna, él sabía que tenía una responsabilidad y que esa responsabilidad la tenía que cumplir solamente estando cerca de Dios. Y usted decía, hace un momento, usted decía, esta experiencia, decía usted, debe ser la de nosotros. Y efectivamente, ahora tenemos nosotros, hermanos, que ver cómo hacemos una aplicación a la vida nuestra lo que hemos visto hasta aquí de este siervo. Y hay 3 clases de experiencias, hermana, que se revelan en las Escrituras, que valdría la pena leerlas para ver si nosotros nos identificamos con alguna de estas experiencias. Vamos a ver Daniel 12:10. ¿Qué dice Daniel 12:10? Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Aquí nosotros encontramos una experiencia de un grupo de personas, y esto dice que son los que han sido limpios, emblanquecidos y purificados. Esto dice, los va a hacer que sean personas entendidas y que comprenderán la revelación del Señor. Así que nosotros tenemos aquí a este grupo de purificados, limpios y también de emblanquecidos. Así es. ¿Qué significa esto? Que tenemos aquí personas que han sido lavados en la sangre del Cordero. Así es. Estos purificados, limpios y emblanquecidos, dice que van a tener el privilegio de ser de los entendidos en el tiempo que estamos viviendo. El tiempo al fin. Bueno, nosotros encontramos aquí este grupo que tienen esa experiencia de haber sido emblanquecidos, de haber sido purificados, de haber sido limpiados. Pero veamos otra experiencia, y es la que se encuentra en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Sí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios fuera, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ok, en el primer grupo nosotros vimos que son los que han pasado por la experiencia de ser purificados, emblanquecidos y limpiados. En este segundo grupo nosotros vemos que son los que por experiencia son, dice, los que hacen la voluntad de Dios. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que nosotros tenemos aquí a un grupo de personas que no solo se ha quedado con el ser justificado, purificado y emblanquecido, sino que ahora hacen la voluntad de Dios. No solo dicen Señor, Señor, sino que dice que ellos hacen la voluntad de Dios. Es decir, son obedientes. Una vez que ha sido purificado, emblanquecido y limpio, ahora la persona lo menos que puede hacer es obedecer a ese que le ha limpiado, purificado y emblanquecido, porque le ha limpiado del pecado. Así que nosotros tenemos aquí la experiencia de dos grupos. Ahora vamos a mirar la tercera experiencia,
y es la que está en Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire este tercer grupo. Este es el tercer grupo de los que siguen la paz. Este es el tercer grupo de los que prácticamente están en paz con Dios. Si usted mira, primero son purificados, emblanquecidos Sí. y limpiados. Luego se disponen a hacer la voluntad de Dios. Y luego siguen la paz con todos. Es decir, no se buscan problemas, tienen una relación muy íntima con el Señor Así e igualmente es. se relacionan con su prójimo. Ajá. Al final dice que estos son los que van a ver al Señor. Ajá. Pero luego pregunta aquí la lección: ¿a cuál de este grupo, de estos tres grupos tú perteneces? Dice. Ajá. Y vamos a responder con 2 Corintios 13, 5. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? ¿Qué le parece? Si yo deseo estar en uno de los tres grupos, o si quiero saber si estoy o no estoy allí, lo que toca que hacer, ¿qué es según este texto? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué significará eso, hermana? Pues tengo que examinar mi vida, cómo estoy con Dios. Ujú. ¿Cuál es la relación que yo tengo con Dios? Porque si no estoy caminando conforme Dios quiere que lo haga, pues no estoy haciendo lo correcto. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos hacer es ver si ya fui purificado, limpiado y emblanquecido. Número 1. Si no lo estoy, debo rendir mi vida a Cristo, Así es. para que Él me limpie, para que Él me haga blanco mi vida, para que Él me purifique. Lo primero. Segundo, si ya fui purificado, emblanquecido y lavado en la sangre de Jesús, porque ya lo acepté como mi Salvador, debo ahora examinarme si estoy haciendo su voluntad, si estoy obedeciéndole, si estoy no solamente diciendo Señor, Señor, sino que hago lo que Él dice. Así es. Y luego, hermanos, debo, al examinarme a mí mismo, debo ver cómo estoy en mi relación con los demás, cómo estoy en mi manera de relacionarme con mi prójimo, porque, hermanos, si estoy en las primeras dos experiencias y luego en esta otra, entonces dice que veré al Señor, porque Ajá. dice que seguid la paz con todos, dice. Ajá. Seguid la paz con todos, y luego vamos a ver qué dice el texto otra vez, hermana, si lo lee de 13:5. 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? A menos que seáis reprobados, dice. Y pues creo yo de que en la medida en que estemos con lo que dije, en los dos grupos, no vamos a estar reprobados. Ajá. Bueno, después de haber mirado entonces de que tenemos que experimentar esto, porque sin duda Enoc, hermana, experimentó estas cosas. Sí. Ahora veamos lo que dice el espíritu de profecía al respecto. Dice: hay muchos que están rodeados por nubes de oscuridad. Tratan de hacer algo por sí mismos, alguna obra grande o buena que les ganará el favor de Dios y los hará felices. Sin embargo, descuidan precisamente la obra que deben hacer, pero la senda de la felicidad es la senda de la obediencia. Nosotros no debemos en ningún caso cegarnos ante nuestra verdadera condición y orar de una manera indolente e imprecisa. Dice el apóstol: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, examinad el carácter de vuestros pensamientos, propósitos, temperamento, palabras y hechos. Comparad vuestra experiencia con las declaraciones de la Sagrada Escritura y ved si estáis recogiendo con Cristo o desparramando. Ved si vuestra vida testifica que estáis en la fe. Señales de los tiempos
el 15 de mayo de 1884. Bueno, el don de profecía insiste en esto de examinarnos a nosotros mismos. Así es. Y dice de que allí nosotros vamos a ver si estamos en la fe. Dice que examinemos el carácter de nosotros. Dice que examinemos los pensamientos, los propósitos, los temperamentos, las palabras, las obras. Los hechos. Y comparemos, dice, comparemos la experiencia esta que podamos tener ahora con la Sagrada Escritura y mirar si estamos recogiendo o estamos desparramando. Así es. Bueno, que Dios nos ayude, hermana, para que nuestra experiencia sea como la de Enoc, que recoge y no desparrama. Es decir, una experiencia rica en Jesús, Así una es. experiencia donde nosotros no estamos con las tinieblas en nosotros, sino que saliendo adelante hemos ganado las tinieblas por el favor de Dios. Así dice que la senda de la felicidad es la senda de la obediencia. Exactamente. Así que pues ojalá que nosotros podamos vivir con la ayuda de Dios esa vida. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta lección y a ponernos en sus manos para pedirle que hoy en este día experimentemos la clase de vida, o que sea la experiencia de Enoc, nuestra experiencia también. Amén. Oremos. Oh Dios eterno y soberano, te agradecemos, Señor, por la lección de la escuela sabática que nos ha venido a hablar de la experiencia de Enoc, pero que igualmente es necesario que nosotros experimentemos lo mismo. Ayúdanos, por favor, a poner por obra todo lo que tú nos has enseñado ahora. Amén. Y que siempre, Señor, busquemos caminar contigo, agradarte en Gracias, todo Señor. lo que tú mandas, Señor. Amén. Y, Señor, que también nosotros demos testimonio a otros de que te agradamos a ti. Amén. Padre, en tus manos de amor nos ponemos y te suplicamos que andemos de aquí en adelante en esta experiencia de Enoc y que busquemos, Señor, tener el regocijo, tener la certidumbre de que hacemos lo que a ti te agrada. Amén. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.